Muy amados hermanos y hermanas, nuevamente estamos con ustedes. Deseamos de todo corazón que Dios les bendiga y les siga bendiciendo. Y es para nosotros un gusto, pues, compartir nuevamente. Pues ya es jueves 18, ya está terminando el mes, se puede decir. Y continuamos con nuestro tema titulado La palabra que nos lleva a la palabra. Temas muy interesantes, mis hermanos. Y para hoy jueves, el pastor preparó para ustedes lo que se llama tema y objetivo de la palabra de Dios, Jesús. De eso nos habla el pastor. Efectivamente, ¿cuál es el tema de la Biblia? Jesús. Amén. ¿Cuál es el objetivo de la Biblia? Jesús. Amén. O si ustedes prefieren, Jesucristo. La verdad es que cuando Dios se acerca al ser humano, Él sabe perfectamente todo lo que va a pasar. A Dios no le sorprendió la caída de Adán y Eva, ni tampoco le sorprende tu caída o mi caída. No le sorprende nada porque su presciencia abarca todos los acontecimientos futuros. Sin embargo, no se termina. Él, abierto en su amor, está con nosotros, brindándonos la posibilidad de ejercer nuestra propia voluntad. Pero es importante entender un hecho básico. Él es el autor y consumador de nuestra salvación. Amén. Es en ese marco donde se desarrolla la manera como llega esta palabra a nosotros. Primero Dios habla con Adán y Eva, luego habla con sus descendientes, viene el diluvio y habla con los sobrevivientes. Y era una transmisión de boca a oído porque era un momento en que no existía la escritura. Sin embargo, la palabra de Dios empezaba a circular entre las gentes que buscaban su rostro. Y es muy seguro que muchos salmos y muchas tradiciones que recogen la Sagrada Escritura son antiquísimas, que superan con mucho la antigüedad del texto escrito. Incluso la antigüedad de los más remotos relatos que encontramos en la Escritura. Pero es cuando empieza a inventarse la Escritura, cuando se empiezan a recoger estas tradiciones, estos relatos, de tal manera que se va formando de manera paulatina lo que ahora conocemos como el Antiguo Testamento. Según la tradición, Moisés es el primero que recoge todo este material y le da forma en lo que ahora conocemos como Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Sin embargo, es muy probable que más tarde, en la época de Esdras y de Nehemías posiblemente, y más anteriormente, haya recibido aportes de otras autorías, de los sacerdotes, de los profetas, que tuvieron el trabajo con esta Sagrada Escritura. Y así la Biblia va transitando de una serie de relatos históricos, comprendiendo bien lo que significa historia para la Biblia. Cuando nosotros decimos historia en el sentido profano de la palabra, nos estamos refiriendo a el relato veraz de los hechos del pasado. Pero la Biblia nos habla de historia como los relatos del poder salvador de Dios. Es decir, cómo cada acontecimiento salvífico para aquellos que le temen y le invocan se va dando a través de los tiempos. Desde un par de ancianos que pueden concebir un hijo, algo extraordinario, hasta pasar por un mar, perseguidos por un ejército enemigo, hasta conquistar una tierra habitada por civilizaciones superiores. Pero también habla de la sanción divina. Cuando una nación floreciente en su aspecto económico, político y social cae en la esclavitud del más pobre, truena la voz profética
y les dice: harto estoy de vuestros sacrificios y de vuestras ofrendas. Porque ustedes venden al pobre por un par de zapatos. Desamparan a la viuda y al huérfano. Explotan al trabajador. Tremendas palabras que hasta en nuestros días resuenan con ecos de eternidad y son tan actuales como el periódico de esta mañana. Cierto. Sí. Y así se van recogiendo estas palabras. Decíamos ayer, como perlas, como cuentas, como gemas. Y se van engarzando en un hilo. Para la Biblia, la historia es la historia de la salvación de Dios, la historia del plan salvífico de Dios, el desarrollo de su plan de salvación. ¿De qué? De lo que vives todos los días. No es en vano la lucha de una mujer que pelea porque su marido sea solamente suyo, como Sara, cuando expulsa a Agar, lo que sufren muchas mujeres. O la lucha de Oseas por lidiar con una mujer imposible. Pero siempre llega el acto salvador divino que pone las cosas en su lugar. No como el fin de las cosas, sino como una meta ontológica, es decir, como una finalidad. ¿Y cuál es esa finalidad? El tema y el objetivo de la palabra escrita de Dios es la palabra viva de Dios, Jesucristo. Amén. El que ha de ser el Salvador. El que llega finalmente haciendo el Salvador. ¿Y cómo sabemos que esta palabra realmente es verídica? Es extraordinario lo que pasa. Pero mucha gente confunde los relatos sobre Dios a los relatos de Dios. Y no hay que confundirse, hermanos. Es muy diferente un relato sobre Dios a los relatos de Dios. Hay una obra magnífica que yo admiro mucho, que es un relato sobre Dios. El Evangelio según Jesucristo. ¿Cómo se llama el autor? El Evangelio según Jesucristo es un libro que nos habla sobre Dios. Ay, sí, sí. Pero hay muchos más. El Código da Vinci. Las obras de Flavio Josefo. Esos son relatos sobre Dios. Pero no son los relatos de Dios, que es muy diferente. Y así pasa con la Biblia. Mucha gente confundió los relatos sobre Dios a los relatos de Dios. Y no es que los relatos sobre Dios sean malos, simplemente que no son inspirados. Los relatos sobre Dios son buenos, edificantes. Les hablaba hace un momento del Evangelio según Jesucristo de Saramago. Ajá. Y entonces Saramago. vemos un relato sobre Dios bastante bonito. Cierto. Literariamente perfecto. Es José. Pero espiritualmente no tiene efecto, ni el autor buscaba efecto alguno. El autor simplemente quería hacer una obra de arte y lo hizo. Claro. Pero los relatos de Dios son distintos, porque los relatos de Dios son, como dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y como dice Hebreos 4, la palabra de Dios es viva y eficaz como una espada de dos filos que penetra hasta la división misma entre alma y espíritu. Cambia a la persona. Es esta palabra la que ha llegado hasta nosotros de manera milagrosa. Y podemos decir milagrosa porque podemos poner un ejemplo muy simple. Hasta hace poco no había nada más que los manuscritos
del siglo VIII después de Jesucristo. Y mucha gente cuestionaba cómo es posible que esos relatos no pudieran remontarse hasta sus originales. Y hubo quien llegó a pensar que hasta la Biblia era una mera ficción de los judíos y de la iglesia. De los judíos en tanto al Antiguo Testamento y de la iglesia en tanto al Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento no hay tanto problema porque la iglesia ha sabido salvaguardar sus manuscritos. Pero del Antiguo Testamento, al descubrirse los manuscritos del Mar Muerto, poco después de la Segunda Guerra Mundial, los investigadores de ciencias bíblicas quedaron sorprendidos de la fidelidad de cómo los manuscritos del siglo VIII después de Jesucristo eran casi idénticos, mejor dicho, sustancialmente idénticos a los manuscritos del Mar Muerto de 200 a 400 años antes de Cristo. Y así, un arco de tiempo de cerca de 1000 años queda cubierto por un descubrimiento bastante providente de estos manuscritos. Pero la Biblia también, y es importante, cuando alguien la lee como un relato sobre Dios, cae en malas interpretaciones. Por ejemplo, los que se imaginaron que Jesucristo iba a venir. Primero que a mediados del siglo XIX, luego que en 1914, y así diferentes fechas y en diferentes grupos, últimamente en el año 2012, y fallan. Y algunos dicen, sí vino, pero espiritualmente, olvidándose que la Escritura dice claramente que todo ojo le verá, según Hechos capítulo 1, entre los versículos entre el 1 al 10. De tal manera que todo ojo le verá. No puede haber un advenimiento privado de Jesucristo. Aquí nada más para los cuates. No. Cuando Él venga, lo verán. Y efectivamente, los amigos lo verán con gloria y con gozo, y los enemigos con terror. Claro. Pero todo ojo le verá. Pero cuando lees la Biblia como un relato de Dios, permites que el Espíritu Santo te toque. Porque estas palabras, dice Juan en su capítulo 20, versículos 31, y en el 21-25, sustancialmente dice lo mismo. Muchas cosas se han escrito sobre Jesús, de tal manera que si las pusiéramos todas juntas, no cabrían en el mundo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Amén. Por eso, el tema y objetivo de la Biblia es Jesucristo. Y te invita a venir a Él, a encontrar en Él la salvación del problema que estás afrontando. Oramos. Gracias te damos, Padre amado, por esta tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella nos sigues hablando, nos sigues llamando, nos sigues inspirando, Padre. Nos sigues amando a través de tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos, Dios eterno, que esta palabra vivifique nuestras vidas, Señor. Toca, Señor, el corazón de tu pueblo, toca el corazón aún de las personas que no han venido a ti. Y que esta palabra, Señor, les haga nuevas personas y puedan disfrutar, Señor, de tu presencia. Gracias, Jesús, porque veniste a esta tierra para darnos vida en abundancia y salvación. Ahora, Señor, nos depositamos en tus manos para que nos dé sabiduría, Padre, para que de esa manera nosotros podamos vivir conforme, Señor, a tu voluntad. Señor, te pido que nos ayudes a organizar nuestro tiempo para poder, Dios eterno, escudriñar tu palabra y ponerla en nuestro corazón. De tal manera que esta bendición, Señor, se haga viva cada día en nuestra vida diaria. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús y en el Espíritu Santo. Amén.
Damos gracias a Dios, hermanos y hermanas, por este tema tan importante. Y yo, como siempre, pues les sigo invitando a que lean la palabra de Dios escrita. Ya sabemos, ¿verdad?, que la palabra con P mayúscula, decía el pastor, pues se refiere a Jesucristo. La palabra con P minúscula se refiere a la palabra escrita. Y muy interesante lo que decía el pastor, que dice en Juan 1:17, ¿no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y de veras que se abrieron mis ojos cuando escuché eso que decía el pastor, que al leer la palabra, pues Él nos va santificando, es decir, nos va apartando para Él, nos va haciendo suyos y nos va introduciendo esa naturaleza divina. Entonces, hermanos, es muy importante leer la palabra, que yo les sigo invitando a que lean la palabra de Dios. Empiecen a leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ¿saben una cosa? Es maravilloso leer la palabra del Señor. Así es que esa es la invitación para hoy. Que el Señor me los bendiga y si Dios lo permite, nos vemos mañana.